es cierto. Es muy Oye, correcto. tío, y, o sea, bueno, o sea, yéndonos así un poquito más a fondo de sobre la presión Más a fondo. y, Sí. yo pensé que ya estábamos hasta No, abajo, pero abriendo más la conversación Sí. y más enfocada en los errores, porque Sí. yo creo que los errores marcan tu vida. Sí. Para ti, ¿cuál ha sido así como que un error que ha marcado así tu vida que tú dices, de estos errores o de este error en específico, aprendí muchísimo? En el contexto de liderazgo. Sí, en el contexto del liderazgo. Uy, mi querido Bismarck, tenía un chorro de errores. O sea, hoy los reconozco con mucha humildad y con mucha paz. Pero me he equivocado un montón de veces en mi vida. Hay gente que de pronto ve mis títulos de ejecutivo y dice, wow, no. Estoy plagado de errores, pero que he observado. Digo, hijos, aquí sí se me pasó la mano, aquí tomo una decisión incorrecta, aquí fui muy, muy grosero, pero hoy lo puedo observar. Y entonces, creo que no hay un error, hay un cúmulo de errores que siempre tiene que ver con a veces creer que uno tiene todas las respuestas. Y a veces hay que aprender a escuchar. No decir, y bueno, ahorita es paradójico porque hoy me están entrevistando y no he dejado de hablar como merolico, pero que en el fondo yo creo que un líder debe desarrollar esta parte de escuchar, no decir, mejor preguntar y desarrollar equipos y aprender con humildad. Decir, oye, es perfecto. No, hombre, lejos de eso. Pero tengo esta capacidad de sí autoobservarme, de analizarme y de corregirme, decir, hijos, pues esto lo hice mal, aquí me equivoqué, aunque muchos años quizá pude haber defendido un error y cuando algunas personas son muy inteligentes, pues lo defienden con mucha autoridad, pero en el fondo sabes que estás equivocado. A veces hay que dejar de necear, reconocer que de pronto se nos va, y a cualquiera puede tener un error o varios errores. Yo, en el caso, por ejemplo, de mi hijo, que adoro con todo el alma, de pronto digo, me he equivocado con él. Dije esto, y sales, es que no le quería decir eso, y me ganó el ego, o me ganó el enojo, y le di el madrax, ¿no? Sí, no, claro. Sí. Madrax intelectual, no creo en la violencia, pero famoso. No, pero, y de pronto te dices, hijo, no. Entonces trato de irme corrigiendo para poder seguir construyendo la mejor relación posible. Ahora, Sí, no, también hay claro. un paréntesis rápido. Tú hace mucho me habías dicho, y me acuerdo, se me quedó muy claro también, que tomamos decisiones justificadas en cosas, y que en el IPADE lo has visto mucho tú, ¿no? Sí. Que siempre y cuando tomes una decisión bien justificada y con buen razonamiento, al final, si va a ser la decisión correcta o no, generando resultados, Sí. ya no tiene entonces mucho que ver contigo, y no tienes que tomártelo entonces personal. Lo que hablamos es un debate permanente ahí en la escuela. Si las decisiones se deben de evaluar por el resultado que produjeron o por el proceso en sí de la decisión. Está muy Esa es la interesante. discusión. Exacto. Bueno, yo creo que la decisión se evalúa con los elementos que tomaste. Una vez tuve una oportunidad de comer con Ernesto Zedillo, el presidente, y me dijo una frase que me encantó. Dice, es que Luis, todos somos expertos en la historia pasada. Pues es fácil evaluar lo que hiciste en el presente. Sí, claro. Pero en ese momento se toman las decisiones en el momento con los elementos que tienes. Y a veces puedes equivocarte, pero usaste los elementos que tenías en ese lugar. Eso no implica ser irresponsable de las decisiones que has tomado. Esto implica que a veces la decisión en sí se evalúa en la forma como la tomas. Ahora, si te equivocas, pues tienes que tener decir, bueno, pues la tomé en eso, pero dejé de ver esto y esto. O la tomé enojado, o la tomé desde un mal lugar, y hoy observo que estaba equivocado. Claro. Pero si la tomaste con todo el contexto correcto, no estabas enojado, tomaste la mejor decisión, hiciste tu tarea de hacer tu Pues investigación el que resultado es necesitabas, el que se da. y si no se dio a tu favor, Y hay no veces que nada. pasa que hay resultados que son extraordinarios de un muy mal proceso de decisión, ¿no? Sí, una ruleta rusa. Yo digo Esa ahorita suerte. en términos de fútbol que de pronto te tropezaste, estabas en el piso boca abajo, te pegó la bola en Y la gol. cabeza y entró al gol y se para y se pone a festejar y dice, güey, no festejes. Sí. Se dio el gol, ganamos. Pero ¿cómo ganaste?
¿no? Es cierto. completamente accidental, Es ¿no? cierto. Wow, es esto se me hace, cierto. y estas son esas enseñanzas Cierto. que se me ha quedado toda la vida. Y en la escuela siempre era lo mismo, ¿no? No me van a calificar sobre si una decisión que tomo, porque yo estoy en la ED, que veo muchos casos de empresas, si va a ser correcta la decisión o no, pero es el proceso, ¿no? Si lo justificaste correctamente. Y eso se me hace que para todo aplica súper, súper bien. Entonces, si latinas a una respuesta en el examen, ¿no celebras? Sí, obviamente celebro, pero intento no atinarlo. O sea, por lo general siempre estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo. Claro. No deberías de celebrar, salvo que uno de tus valores es tengo buena puntería. Claro. Y latinos, darme Y también este cuenta. punto se va muy de la mano con algo que tú me has dicho mucho, que es, no sirve de nada arrepentirse. Y es por eso, porque si en el proceso de la toma de decisión siempre tú hiciste genuinamente tu mejor esfuerzo, tu tarea, te investigaste y fue el caso ideal, entonces en un futuro si la decisión no fue la que tú querías que fuera, digo, si el resultado no fue el que tú querías, Sí. entonces ¿para qué te arrepientes? Porque hiciste la mejor decisión que podías con el contexto que en ese momento tenías. Ok, déjame nomás aclarar esto porque seguramente se puede malinterpretar y es lo que menos queremos. Ok. Cuando digo no arrepentirse, no quiere decir que te conviertas en una persona soberbia, que diga, no, hice esto, pero pues sí. Lo que quiere decir es que de pronto hay gente que vive atorado en culpas por el pasado y yo creo que eso no resuelve nada. Es decir, no puedes estar atorado, decir, es que hice esto, o sea, me arrepiento de eso. Es diferente a corrijo. Probablemente es un tema de simplemente de lenguaje. Lo que yo digo es, cuando te equivocas, aprende de eso, repara el daño si hiciste un daño. Eso es importante, es la responsabilidad 100%. real. Si hice un daño a un tercero, tengo una responsabilidad sobre ese tercero. Claro. Tengo una responsabilidad de aprender sobre algo que no estuvo bien, pero no puedo quedarme atorado en el pasado. No sé si arrepentirse es la mejor palabra. Ok. Lo que yo digo es, Más bien cargar la culpa. no cargues con una culpa, Que ni no te te quedes funciona, atorado exacto. en un pasado por algo que no funcionó bien. La vida tiene que seguir. Sí, Claro. porque no es funcional Aprende, para tu hazte presente. responsable, resuelve lo que tengas que resolver y sigue adelante. No te quedes atorado. Quizás sería la mejor explicación, más Sí. allá de no te arrepientas, porque de alguna forma es una forma de arrepentirte, ¿no? De decir, Claro. aprendo de mi error, trato de no volverlo a cometer y avanzo en la vida. Pero hay gente que queda muy atorada, con un lastre, con su pasado, decir, güey, ya pasó, ya no hay nada que hacer más que lo que puedes hacer hacia adelante con lo que te pasó. Claro, y viene de yo hubiera tomado una decisión diferente con lo que sé hoy, que en ese momento no sabía. Y entonces no es, Indudablemente. no es un procedimiento muy lógico. Porque dices, ¿cómo vas a pensar que hubieras tomado una decisión con algo que no sabías? No Sí, se puede. claro. Entonces es lo que dices, te atoras en esta paradoja y... Sí, a eso me refiero más. Ok. Oye, tío, y regresando un poquito a lo de los errores, y yo creo que está un poquito conectado. O sea, al momento de tú cometer un error, por lo general lo que intentas hacer es aprender del error para no volver a cometer. Pero en el caso en el que cometas el error, luego lo vuelvas a cometer y lo vuelvas a cometer, ¿tú qué piensas? O Ya es sea, un ¿qué patrón. piensas de esa situación? Yo digo generalmente en algunos seminarios que doy que, bueno, no está mal que de pronto te tropieces con alguna piedra. Pues uno se tropieza. Pero hay gente que le agarra cariño a la piedra, ¿no? Y dices, güey, entonces no hay un aprendizaje. Cuando el error es ya un patrón, ya es repetitivo, lo que estamos viendo ahí es alguien que no está aprendiendo, que no está consciente, que no está presente en lo que está haciendo y desde ahí no puedes construir casi nada. Claro. O sea, nuestra capacidad de aprender, y no solo como personas, yo creo que una característica central en una organización es la capacidad de aprender de la organización como tal. ¿Qué aprende la organización? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué conclusiones saca? Este ejercicio permanente de aprender es central. Algo que les he platicado. Pregúntenle a su auditorio qué cosas podrían hacer diferentes. ¿En qué cosas, qué aprendizajes ustedes se llevan de estas sesiones que han tenido? Aprendan, ábranse, escuchen. Eso es central en el crecimiento de cualquier persona. Claro. Sí. Me encanta. Me encanta. Increíble. Y bueno, regresando un poco entonces a lo que estábamos hablando hace rato del liderazgo, para no desviarnos mucho del tema, ¿qué pasa con el líder cuando deja de estar en una posición de autoridad? O sea, por ejemplo, digamos que hay un general en un ejército y tiene toda la autoridad del mundo y al mismo tiempo sí es un líder que mucha gente sigue, pero ¿qué pasa cuando entonces ya no está en ese ejército? No puedo dar mi respuesta porque esa pregunta se lo hice al general Colin Powell, que en el momento de
la guerra que tuvieron contra Irak, era el uno del ejército. Y tuve la oportunidad de comer con él. Y le preguntaba eso, dije, está retirado, ya no está al frente de millones de personas. ¿Qué pasa con el líder cuando ya no está ahí? Y me dijo algo que me parece sensacional. Dice, oye, ahí descubres si tenía liderazgo o solo un cargo. Si construyó una organización o él era un cuello de botella. Me parece una distinción central. Por supuesto, general de bonche de estrellas, decía algo y se hacía. Claro. Pero ahí descubres si solo era el organigrama o si realmente tenía liderazgo. Este cuate me dice, me llena de emoción ya no estar al frente del ejército, pero cuando encuentro a alguien, cómo me saludan, con qué respeto se refieren a mí. Y ahí es una prueba de liderazgo. Claro, y si en ese presente, ya que no tiene la autoridad, tal vez influye o quisiera pedirle algo a alguien que en ese momento se ve esa lealtad a base del liderazgo que tenía en ese momento. Correcto. Wow, muy buena. ¿Qué crees No, que la sí. mayoría no entiende sobre liderar? La mayoría de personas, Sí, yo creo un poco lo que hemos platicado, no es decir qué, es ayudar a los demás a descubrir el por qué. Ok. La mayoría de los líderes novatos lo que quieren es decir qué hacer. Te tengo que explicar. Y no te ayudan a descubrir un por qué, que es un poco lo que decíamos de cómo alineamos esta parte de la visión Ah, a las personas, tus valores, tus pensamientos, tus claro. creencias. Entonces, liderar no consiste en convencer, consiste en ayudar a otros a ver algo que todavía no pueden ver. wow, está increíble eso de no le dices qué hacer, sino por qué lo haces. ¿Por qué lo haces? Le das propósito, ¿no? Le das sentido de Sí, pertenencia. Sí, sí, sí. sí. El Me porqué de encanta. cada persona. No, sí. Oye, tío, y bueno, o sea, digo, platicando aquí nosotros porque somos dos jóvenes, tú, si le pudieras hablar a tu tú de joven de 30 años, de 20 años, ¿cuál es ese O sea, hace consejo que le unos días darías? atrás. Sí, claro, claro, claro. ¿Cuál es ese consejo de liderazgo que le darías para que igual y no cometa los mismos errores que tú o que sí los vuelva a cometer? ¿Qué es lo que le dirías a tu tú? No, me echaré un café con mi yo de 30 años, ¿no? Para saludarlo, Claro, para claro. platicar lo que ha pasado, para actualizarnos. Mira, hay muchas cosas que hay que corregir, ¿no? Tu capacidad de escuchar. eh, Quizá si pusiera un tema central, por mucho tiempo mi móvil, y creo que es un poco por esta influencia americana, era el resultado. Ok. Entre los americanos, no matter what. Sin Algo que yo importar. le diría a mi yo joven es, no es el resultado, es el proceso. Cuida el proceso. Sé ambicioso en el proceso. Sé disciplinado. Exígete en el proceso. El resultado es una consecuencia que depende de muchas cosas también. Yo creo que mucho tiempo yo vivía obsesionado por dar el resultado. Y a veces te puedes volver un salvaje por el resultado. Y yo creo que el resultado sí es importante, es una medida, es algo que equilibra. El resultado sin duda debe ser parte de la ecuación. Eso calibra, es tu faro que te dice más para la derecha o izquierda, pero no puede ser el foco central, Claro. debe ser un faro, una guía. El foco debe ser el proceso. ¿Cómo llego a ese resultado? ¿Con quién llego? ¿A partir de qué llego? ¿Y cómo logro ese resultado? Porque a veces el proceso es el que te atormenta en el tiempo. Es decir, sí lo logré, pero hice trampa, o hice esto, Claro, o destrocé vidas, o el proceso. claro. Esa sería mi recomendación a mi yo de 30 años, que es evidentemente hace unos Sí, sí, poquitos claro. años. Wow, wow, me encanta, me No, y encanta. era lo que platicábamos tú y yo la vez pasada, ¿no? Que, o sea, el objetivo al final de una empresa no es conseguir dinero, sino es generar valor. Claro. Y por consecuencia de ese valor, pues Se llega el genera el dinero. dinero. Y es lo que te Sí. decía, es el mismo principio de sí es importante hacer dinero para una empresa, pero en sí te digo, a ver, enfócate en hacer dinero, no te estás enfocando en nada, te enfocas en generar valor y el dinero viene como consecuencia secundaria. Y además no solo viene como consecuencia, es un medio, no puede ser un fin. ¿Quieres bajar de peso?
córtate una pata. Bajas inmediatamente lo que pese de la pata. Es cierto. No es sostenible, aunque hayas logrado el objetivo. Por supuesto, sin dinero no hay empresa, pero no es el objetivo Sí, central. si no vendes todo de un día para otro y entonces hiciste claro. dinero. O empiezo a hacer decisiones de muy corto plazo, que quizás la respuesta tiene que ver con los plazos. Por supuesto, puede ser más dinero quitando mantenimiento de una instalación. O sea, eso ya te lo ahorraste. Que muchas empresas O sí lo hacen. malbaratando sueldos. Claro. Pero en el tiempo acaba revirtiéndose cuando, Sí, hay cuando muchas pones por empresas- delante el elemento central, no el correcto. ¿Ok? Claro, y tristemente sí hay muchas empresas muy importantes y muy grandes que se encargan de muchísima gente que ponen eso por delante, el dinero. Por ejemplo, hay un ejemplo de una empresa americana que era una aerolínea y entonces dejó de cuidar el mantenimiento con tal de ahorrarse pues unos pesos Maximizas el estado de resultados. y subes el claramente. riesgo a las personas en cada viaje, porque entonces cuando falla un avión, cae y todos se mueren. Pero te das cuenta de los valores, ¿no? A la persona que estaba hasta arriba de esa empresa, pues no le importaba tanto pues las personas, agregar valor y genuinamente lo que estaba construyendo, era más solo quiero hacer dinero. Sí, Y no, pues, y yo coincido que no es un buen enfoque. sí. No, y pues muchas veces, o sea, y tomando ese ejemplo de, o sea, de que dijiste los aviones, pues al final cuando te intentas ahorrar como que ese gasto, te termina regresando por que se cayó el avión y la demanda viene. Y todo eso que tú te ahorraste, de un golpe Claro, lo lo que decías, no es sostenible a largo plazo. Bueno, y además, digo, más allá de lo que te ahorras o no, te murió un montón de Sí, gente. exacto, ¿no? exacto. No, sí, bueno, Obvio, sí, obvio. bueno. Quítame eso. Sí, Qué sí, sí, locura, claro. Wow, está padrísimo esto. Me encanta, me está encantando la plática de A mí liderazgo hasta también. ahorita. Ha sido una cátedra, es oro molido. Quisiera que Bueno. mis hijos lo escuchen esto en Habrá que unos entender años. para la audiencia, pues es mi hijo, ¿no? Sí, no, claro. Adoro. Oye, ¿podrías resumirnos tu filosofía de liderazgo en una frase? Afiliación voluntaria. Afiliación voluntaria. ¿Podrías Afiliación. expandir un poco en esa? Sí, liderazgo es una afiliación voluntaria. Es la afiliación que haces es cuando sigues a alguien sin necesidad de seguirlo. O sea, obviamente obedeces al papá porque es tu papá, Claro. porque además en muchos casos te mantiene. Ujú. Pero cuando sigues a una persona que no te mantiene y que no es tu papá, no tienes por qué seguirlo. Y decides seguirlo, ahí estamos hablando de liderazgo. Afiliación voluntaria. Esa afiliación voluntaria implica un montón de cosas. ¿Qué hace que una persona siga a alguien que no tiene que seguir? Sí, está claro que de pronto vas a obedecer a un jefe porque si no te corren, ¿no? Pero cuando ves a alguien que no es tu jefe, que no es nada, Espera, pausa. y decides seguirlo, Tengo que cambiar la pila de la cámara. sí. Hold on. We're back. We're back. Estamos de regreso. Entonces, nos estabas diciendo de tu filosofía de liderazgo. Afiliación voluntaria. Porque eso implica un montón de cosas. Tu comunicación, tus valores, lo que inspiras, el contexto que hemos platicado ampliamente de él. Entonces, la afiliación voluntaria define un líder. Cuando sigues a alguien sin tener nada por qué seguirlo, que es un poco como el amor. El amor solo se puede construir cuando no hay dependencia. Cuando dices, no te necesito para nada. Porque entonces es una decisión. Es una decisión. Decido estar aquí. Pudiendo estar en cualquier lugar, decido estar aquí. Ese es el amor. Todo lo demás es chantaje, dependencia. Es decir, pues, estoy Apego aquí emocional. porque necesito un techo, pues, nada más que como rico, viajo, hijo, ni modo de divorciarme, ¿no? Cuando me vayan a criticar, etcétera. Claro. Cuando estás en un lugar que no te amarra nada y decides estar ahí, estamos hablando de otra cosa. Bueno, cuando sigues a una persona sin necesidad de seguirlo, ese es el liderazgo. Y todo lo que implica atrás de eso. Claro. Oye, tío, una pregunta, cambiando un poquito el tema, porque me puse a pensar ahorita, cuando un líder sube mucho y, o sea, a final de cuentas, sí se puede volver muy dependiente, o sea, él no se vuelve dependiente de las personas, sino las personas se vuelven dependientes de él y él siente esa presión arriba. ¿Cómo crees que su reputación, o sea, sea manejada en ese, o sea, porque digamos que un líder en sí, cuando está encima y todos lo están viendo, pues está a la lupa,
¿no? Ajá. O sea, cada decisión que él tome va a ser algo que lo puede perjudicar, que lo puede hacer que todavía sea seguido por más personas. ¿Cómo ves esa parte de la reputación de un líder? ¿No? ¿Tú crees que es súper importante tener una reputación bien marcada o puedes venir de una reputación muy como que baja a nivel de valor y todavía ser un líder bueno? O sea, ¿qué piensas de esa parte de la reputación de un líder? Yo, yo creo que cuando pones la reputación al frente, Ujú. es ego. Ok. O sea, quiero esto porque necesito que me observen, que me ratifiquen la mirada de otro, Ujú. es ego. Claro. La reputación es una consecuencia de hacer lo que tú crees correcto. Mm, Otra vez, un poco lo que platicamos Lo hace que estaba pensando. 20 o 30 minutos atrás. Eh, la reputación es solamente una consecuencia de tu carácter, Y de la de congruencia. seguir congruente. Incluso de hacer lo correcto, aunque tu reputación sufra un poco. Tú imagínate un político, que por eso es un desastre la política, ujú, que de pronto no hay carácter en los políticos. Entonces dicen, si hago esto, me van a criticar, Claro. pero sé que necesito hacer esto, necesito tomar una medida fuerte para que el ujú, país en el tiempo avance. claro. Poner esa decisión le cuesta muchísimo trabajo a la gente Claro. porque cuida su reputación y no sus principios. Cuando pones el principio por delante, aún que tu reputación en el corto plazo sufra, estás hablando de un líder que es de una pieza. Mm, Tener cuidado, como en todas las cosas, tener cuidado en no caer en la soberbia, en la terquedad. Son dos cosas diferentes. ajá, Entonces tienes que conocerte bien porque con mucha facilidad puedes también caer en un lugar negativo. claro. El cuate que ya no escucha, el cuate que no observa, el cuate que dice, no, no, son mis principios y, a ver, pues cuestiónalos, escucha, considéralos, analízalos. Si después de eso tú dices, esto es lo correcto y la intención de tu principio es ayudar genuinamente o ayudarte. Desde ahí creo que la reputación genuinamente pasa a un segundo término. Claro. No, y de la misma mano, vuelvo a mencionar a Batman, que para muchos es un ejemplo a seguir y a mí me encantan esas pelis, por eso los menciono mucho. Pero en la segunda, en el final, él toma la culpa de la muerte de Harvey Dent. Y entonces dicen, ¿pero por qué hizo eso? Y agarra la culpa para que entonces la otra persona, que era una imagen y mucha gente representaba esperanza, no caiga. Entonces es el Silent Protector. En esa escena se va y dice, ¿pero por qué hizo eso? ¿Por qué asume la culpa de que él mató a otra persona echando su reputación al piso? Todos van a pensar que es el villano y lo hace por el bien de las personas. Y es lo mismo, tiene carácter y ese es el tipo de acciones que puede Pero hacer. no sé si ustedes coincidan, si algo nos ha perjudicado hoy, por ejemplo, en un mundo tan lleno de redes sociales, es la reputación. Es decir, lo Cierto, es cierto. políticamente correcto y no lo que uno cree. Y hay gente que dice, oye, ni siquiera sé, o sea, lo que estás diciendo ni siquiera es algo que tú crees, pero sabes que eso es políticamente correcto. Mm, Y hoy decir a alguien, ir en contra de los discursos de este imaginario colectivo, este condicionamiento social que tenemos, ir en contra de eso necesita estar muy bien parado, ujú, porque la mayoría lo que está repitiendo es una serie de ideas que son correctas, sí, sí, sí. no necesariamente, que son populares, no necesariamente correctas, perdón. Y en las redes sociales se vuelve un desfile de lo políticamente correcto, de darle a tole con el dedo a la gente y la gente está feliz, de, ay, qué bueno, y de pronto decir, vamos a confrontar una idea. No, 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 ese es el enemigo uno. Eh, estamos llenos de esos y creo que es un gran cáncer social. No, o sea, pues ya hasta vemos figuras que hacen chistes de lo que es, pues, la política, Claro. Sí, ¿no? O sea, ya hay comediantes que se hacen pasar por, sí, 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 pues, sí. personajes políticos y cosas Sí. así. Claro. Y es a lo que decías, ¿no? Que se vuelve un chiste todo Es lo eso. mismo que esos condicionamientos dejan de ser libres, porque entonces yo ya no estoy hablando con Bismarck cuando platicamos, estoy hablando con condicionamientos sociales que te han proyectado a ti. Entonces, ¿con Claro, quién en verdad estoy hablando, no? Y pues sí es bien triste. Y, la verdad es y que sí. mucha gente, y sobre todo jóvenes, veo cómo se contienen de cosas en las que creen, pero que ya no la expresan por no ser antisocial o Cancelados. Sí, cancelados por ese miedo.
o marcados o etiquetados. Y entonces, pues ves a la gente toda con una rigidez que creo que no suma. Claro. Y también se va de la mano con el miedo de, a ver, ¿qué si sí me equivoco? Porque puede que me equivoque y puedo dar una postura que después me arrepiento. Pero también es ese miedo, porque tenemos una cultura donde la gente cancela tan rápido y no perdona, que Claro. entonces no me puedo equivocar. Sí. Y no puedo pensar y decir algo, y luego en unos meses decir, no, pues estaba mal y ahora pienso algo distinto. Dices, no, ya habías dicho eso, ahora Sí. te amarramos con una cadena de oro a esa Y verdad. no te que dijiste. sueltan. Ujú. Y es una tristeza el daño que le hace a una persona. Que de por eso pues, sí, me equivoqué. Claro. No, te voy a recordar todos los días de tu vida que te jugaste y no te voy a sacar. Y la etiqueta es, yo sé que mataste un perro y ya te volviste el mataperros, ¿no? Y no Exacto. te suelta. Y la sociedad hoy, además en las redes sociales, y además una parte del anonimato propio de estar escribiendo te hace ser despiadado con la gente, Sí. ser muy violento y sin considerar el daño que estás generando por ahí, Claro. ¿no? Gran pregunta. Sí, muy bueno. ¿Qué más? Hablando ahorita que estábamos metiendo mucho el tema empresarial, me encantó el tema y me encanta, pues al final la empresa está hecha de ejecutivos. Entonces, la pregunta central que deberíamos hacer ahorita y enfocarnos se me hace que es, si estamos hablando de ejecutivos, ¿qué hace a un gran ejecutivo? ¿Qué configura un gran ejecutivo? Un montón de cosas. Una importante, convertir la complejidad en claridad. Y además creo que es una forma de inteligencia. Lo complejo, hacerlo claro, sencillo, accesible. Dos, que es premisa central de la consultora y de muchas de las cosas que he hecho, la lectura. Un buen ejecutivo es un gran lector de contextos, de competencia, de obviamente los clientes, de las tendencias hacia donde se mueven, un gran lector de su equipo de trabajo, un gran lector de sus pares, Pero gran por lector del jefe. Del lector no de un libro, es el que lee una situación, el que observa una situación, el que Claro. analiza cuando ve que el equipo ya está desgastado o que hay gente que no se da cuenta. Entonces, un gran ejecutivo es esencialmente un gran lector de los financieros, ¿no? Como BIS, un gran lector de tendencias, un gran lector del jefe. Hay que leer al jefe y ver qué le preocupa, cómo le creas valor, porque no hay forma de construir valor si no es desde una lectura profunda de todo. Leerte a ti mismo, leer cuando tú ya te estás siendo rebasado, leer cuando tú ya necesitas aprender algo distinto, o moverte o hacer algo. Entonces, un gran ejecutivo es un gran lector. O sea, la lectura es un entendimiento profundo de ese contexto que hablas. Sí, y todo lo que está dentro de ese contexto. Un gran ejecutivo, y esto es un tema que Alfonso nos comparte todo el tiempo, separar los problemas de problemáticas. Un gran ejecutivo es un gran resolvedor de problemas. Las problemáticas son la actitud ante el problema. Es una dimensión psicológica que generalmente friega a los equipos. Platicaremos en algún momento a mayor profundidad de este tema, pero en esencia los ejecutivos nos pagan por nuestra capacidad de resolver cosas. Participación de mercado, una promoción, un embate de la competencia, una carencia financiera, falta de flujo, una pandemia. Todo lo que pasa es esencialmente una forma de resolver algún tipo de problemas y nos pagan por esta capacidad. Hay gente que es muy buena resolviendo problemas, Sí, claro. hay gente que con un problema se atora en forma y hay gente que genera más problemas de los que está resolviendo. Sí, sí, sí. Métrica buena. Platiqué esto de generar valor constantemente, consistente. El ejecutivo construye valor a su equipo, a sus jefes, a los accionistas, a los mercados, a los clientes, a los proveedores. Claro. Y ahí, hablando de valor, ¿cómo se construye valor en una empresa? Siempre se construye desde el otro. A ver, Leyendo, a veces construimos valor desde uno. Entonces, yo sé que valora el otro y trato de darle lo que yo valoro, no lo que el otro valora. Por ejemplo, a ver. Invito a mi pareja y le digo, le voy a generar valor, la voy a llevar al mejor steakhouse, un lugar de carnes extraordinarios, guayú, lo último en carne. Ajá. Eso es generar valor porque yo siento que la carne es buenísima, pero tu pareja es vegetariana. Sí, no, entonces no agregaste nada No de le valor. atinaste. No, pero no es de atinarle, Exacto. es de leer.
Y entonces el valor, por definición, solo se construye desde el otro, observando, preguntando al otro, no desde uno. Uno es el que lo construye, pero es a partir del otro. Esto es importantísimo. Una empresa que no pone al mercado como un centro rector de todo lo que hace es una empresa muy errática. Y déjame sumar esto, que decía Salvador Cerón, uno de mis profesores del IPADE, decía la triada perfecta que define un gran ejecutivo: rumbo, modo y ritmo. Un directivo, un gran ejecutivo define un rumbo, establece un modo junto con la forma como aquí hacemos, que el modo lo puedes traducir como un entorno cultural, la cultura de la empresa, y el ritmo. Sí, y la velocidad. Claro. Ahora, rumbo, modo y ritmo. Entonces, bueno, entre convertir lo complejo en claro, la lectura, resolver problemas, no generar problemáticas o resolver las problemáticas del equipo, que es una resignificación en sí misma, generar valor consistente y hacer el rumbo, modo y ritmo, creo que eso, a grosso modo, define lo que es un gran ejecutivo. ¿Y tú crees que un gran ejecutivo tiene que pertenecer al mercado al que la empresa atiende? No, hay muchísimos casos donde alguien que viene de un mercado distinto, pero que además entiende los principios que mueven cualquier organización, puede con mucha facilidad dirigir una empresa desde un entorno distinto. Yo lo que siempre he dicho es, no son las respuestas que te llevas, sino las preguntas que haces. Y siempre he dicho, en diferentes empresas, todos el mismo estado de resultados. Empiezas con venta, costo, gastos. Muy bien. Eso es principio común. Entender qué variables mueve sí puede ser particular. Pero si eres un gran constructor de preguntas e integrador de equipos, las respuestas a tus preguntas la arma el equipo. No las tienes que armar tú. Tú lo que tienes que saber es qué preguntar, qué hilos jalar. Claro. De entrada, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es tu diferencial competitivo? ¿Qué está moviendo a tus clientes? Eso, por supuesto, entre una empresa y otra cambia. No solo de sector, en el mismo sector, Coca-Cola y Pepsi entienden el sector desde diferentes lugares. Entonces, no tienes que ser experto refresquero o experto en Coca-Cola o experto para poder dirigirlo. Tienes que saber ser experto en organización, en la gestión, en la forma como se construye una organización, en las relaciones que se están tejiendo en unas empresas. Eso sí, tendrás que ahí ser experto. Sí, no, y tío, me encantó que al principio mencionaste ese valor que tiene que tener un ejecutivo de hacerlo complejo, simple, aterrizarlo. Sí. Yo creo que, porque cuando me pongo a pensar, o sea, tú que estás mucho en la industria de las finanzas, un financiero es muy técnico, tiene como que todos los números en su mente, pero lo que le da valor a un financiero es que sepa explicar eso a un niño chiquito. Claro. ¿No? O sea, el poder explicar un balance general, un estado de resultados, un flujo, ¿Sí? Y explicárselo a una persona que no sabe absolutamente nada de qué es eso, ¿no? Sí, claro. Y, o sea, digo, me encantó que lo dijiste ahorita porque también lo vi mucho en esta persona que es Alex Hormozi, que es uno de los, de las personas más importantes allá en Estados Unidos en la industria del fitness y de deportes y demás. Y hablaba mucho de que él hace videos y él tiene este vocabulario tan extenso, pero siempre dice, yo sé que tengo este vocabulario súper extenso, pero siempre mantengo esa consistencia de mantener el vocabulario para la persona simple, Claro. ¿no? Para poder explicarlo mejor. Claro. Y yo creo que es uno de los valores más padres que puede tener un ejecutivo. Y se conecta con algo que platicamos también hace un rato. Cuando pones el fin por delante, entonces no es yo me estoy luciendo con mi lenguaje retórico. Si lo que realmente en el fin lo quiero es comunicar y tratar de construir un puente con otra persona, lo tengo que hacer en los términos más sencillos para que se pueda construir. Es que pongo al frente el puente. Si me pongo yo como fin último, es
ratificarme o reafirmarme en que sé más y tengo palabras que nadie entiende. Claro. Y entonces me veo como esta necesidad de admírenme por lo complejo que nadie entiende, ¿no? Ujú. Sí, es cierto. Wow, me encanta. Ahora, después de ser muchos años ejecutivo y líder en muchas empresas, ¿qué emoción te costó más poder enseñar? Enseñar o mostrar. Pues es que, no enseñar en enseñanza. Yo siento que muchas veces es lógico pensar que un líder puede ser reservado o más frío y no quiere ser vulnerable. Ah, Entonces, esa, ¿qué emoción me ha costado más la mostrar vulnerabilidad? Porque de pronto te construyes desde un lugar de tengo que saber todo, tengo que tener las respuestas una de ilusión de todo. poder, ¿no? Sí, yo creo que a veces la vulnerabilidad, yo he descubierto que esconderla agota más que mostrarla. Cuando pronto hay un momento dices, oye, estoy rebasado en este tema, o genuinamente no sé cómo hacerlo, Ujú. te potencia. Ahora, por agotar, estás pensando tú en lo que el líder va a sentir y enfocándote en el líder. ¿Qué pasa con el equipo? Igual, yo ¿Crees que creo que pierdan también, respeto o crees que haya no, algo que sume o reste? no, porque no se construye respeto desde ahí, se construye desde la congruencia, desde el respeto de decir, a ver, no tengo todas las respuestas. Ujú. Eso no me hace ser un mal líder. Bueno, pero ¿crees que hay cosas que podrían perjudicarte como líder al mostrarte vulnerable con tu equipo de trabajo? Yo, ¿O yo, crees que suma más de lo que resta? yo creo que suma cuando estás construyendo desde la congruencia. Lo que destruye son las sorpresas, la incongruencia. Eso creo que resta mucho respeto. Ok. Cuando eres una persona eh, íntegra y dices, oigan, este tema, pues bueno, tienes que demostrar que sabes cosas o sabes hacer cosas. Realmente la gente lo sabe. Pero también es increíble cuando le dices, oigan, esto sí no sé, ¿tú cómo lo harías? Claro. La gente creo que acaba respetando más eso al jefe de todo lo puedo, todo lo sé. Wow. Hablando de alguien, un jefe que puede ser el todo lo puedo y todo lo sé, creo que se va muy de la mano con que es alguien que tiene mucho poder. ¿Crees que alguien que está en tanta postura de poder se corrompe? O sea, se cambia a la persona que O es, sea, el poder te cambia. revela quién eres o te cambia. Yo creo que hace las dos cosas. Amplifica lo que ya eres. El poder, cuando alguien tiene más poder, lo que vas ganando es que vas perdiendo los frenos naturales que te contienen. Tengo poder y entonces puedo hacer virtualmente más cosas. Claro. No creo que te cambia, revela lo que ya eres. Lo amplifica. Lo amplifica. Claro. ¿Quieres conocer a una persona? Dale poder. Sí. Cuando esa persona se mantiene de una sola pieza, dices, wow, ¿cuánta gente les das un poco de dinero, un poco de fama o un poco de poder en una red social o en cualquier ámbito? Ajá. Y de pronto dices, Es otra persona. No lo reconoces. no Y reconoces. eso pasa en muchas Pero no es que películas lo hayas de... cambiado. Ese era. Es la misma persona. Es cierto. Veo, por ejemplo, la historia de Gandhi, el poder que llegó a tener, pero sigue siendo un cuate humilde, Aterrizado. íntegro, Claro. de una sola pieza. Y hay muchas Y se historias de murió así. músicos. Es cierto. Gente que le sigue y que sigue siendo de una sola pieza. Claro, y del otro lado también se va la moneda a la gente que se pone peor. Por ejemplo, hay muchas películas de músicos que entonces caen en drogas y de repente se vuelven muy mala onda, ya no te caen bien, como pues Elton John en la película al final ya no te cae tan bien, ¿no? En la serie Luis Miguel también Luis es como Miguel. es un malhumorado, no es alguien que disfruta la vida. Queen, Freddie Mercury se vuelve súper pretencioso y como soberbio, de que Y yo lo sé después se todo, llegaba reencuentra. tarde. Claro, se pierde. Y después reencuentra. Que qué padre historia, ¿no? Alguien que se pierde y Sí, se reencuentra. sí, Aspiracional a todos. No, sí. sí. Es Pero cierto. tenías que vivir algo que también estaba dentro de ti. O sea, Y que tenías que decir, sí estuvo siempre ahí, hoy lo observo, pero hoy lo puedo trabajar. sí, y yo siempre he pensado también que así, cosas que te amplifican el alcohol. Cuando alguien, por ejemplo, está borracho y es mala copa, dices, pues es que siempre, porque al final cuando tomas alcohol, la parte del cerebro que procesa las consecuencias ya no las procesa. Ujú. Entonces haces lo que querías hacer, simplemente ya no consideras las consecuencias y actúas. Entonces alguien que de repente
toman las copas y se pone a pelear con todo el mundo, dices, pues es que siempre pensó que quería agarrarse a golpes, nomás no lo hizo considerando consecuencias, pero ahorita ya no, revela qué pensabas y quién eres, Es ¿no? cierto, Y es amplifica a la cierto. persona. Y hay gente que toma y era un poco callada, pero bueno, onda, y se vuelve el triple de divertido, de carismático, de hablador, de chistoso. Y entonces dices, pues, ¿por qué está esa diferencia, no? El alcohol no es que te haga agresivo, saca más de lo que eres. Y si tú naturalmente ya eras, pues ahora te vuelves más, Es cierto, Correcto. es ¿no? cierto. Oye, tío, yo Sí, tenía una pregunta, porque me puse a pensar mucho en el éxito, ¿no? Y en lo que significa tener éxito. Y yo creo que el éxito, o sea, mediante tú has pasado tu vida, puede cambiar mucho. Entonces, ¿cuál dirías que fue tu éxito a los 30 años y cuál es el éxito para ti ahorita? Pero, o sea, paréntesis, si crees que el de 30 y ahorita es similar o igual, entonces, ¿cuál sería el éxito un poco antes? Tal vez a los 20, que nosotros tenemos Ajá, 22, 23 ok. años. ¿Cuál era el éxito a temprana edad y ahorita y cómo ha cambiado? hijos, gran pregunta, ¿eh? Yo creo que antes era acumular logros, mi medida de éxito, más ¿Cómo? chavo. Mientras más logros, ya más exitoso. Hoy creo que el cambio más importante es acumular coherencia. Antes era lograr, hoy es poder elegir. Eso es un éxito diferente. Elegir lo que yo busco, lo que yo quiero, independiente del juicio, e independiente de muchas cosas. Y antes el lograr es una droga, te jala. Creo que eso es el cambio más importante que veo en mi vida y en el tiempo, ¿no? Wow, no, sí. Es que, o sea, digo, Sí, yo me pongo a pensar, o sea, porque la vez pasada también hablamos un poquito del éxito y hablamos de el éxito tanto monetario y de poder sí, como el éxito en la vida, que es tener la familia que quieres, vivir en la casa que quieres, tener, digamos que ese libertad financiera Sí, o que todo era el ese tipo de éxito, cada cosas, quien lo ¿no? define y es muy individual y es como un acto creativo, Sí, ¿no? Para cada quien, sí, ahora, personalizado. en esta idea de acumular coherencia, paradójicamente es cuando más logros he tenido. Es una cosa interesantísima. wow. ¿Y por Porque, qué? porque puede ser algo así como la consecuencia de algo Por eso, por eso, que estás haciendo, ¿no? claramente, sí, sí. Te vuelves confiable, la gente resuena más con una persona congruente y eso te permite lograr más cosas, ¿no? Que Sí. cuando el logro es el logro en sí. Ujú. No, Wow, es qué cierto. interesante. Hablando también de los resignificados que teníamos que darle a las cosas para poder tener ese propósito, ¿qué es algo que resignificaste para poder seguir adelante que en su momento te costó trabajo? Yo creo que entender que perder también es una forma de ganar. A veces hay que soltar y a veces soltando ganas. Te ganas a ti. O sea, como desapego. Es una forma de desapego, que no es indiferencia. Mucha gente que el desapego es me vale madre. No, desapego no es indiferencia, es simplemente que no dejas que lo demás te posea. No es una necesidad, es una elección. Puedo disfrutar el dinero en desapego. Puedo disfrutar de un viaje en desapego. Puedo disfrutar de mi pareja en desapego. Muy diferente, ¿no? Muy de lo que Y a decías del veces, amor, ¿no? Que no puedes genuinamente amar a alguien sí, si hay apego. sí, entender que perder también es una forma de ganar. Wow, eso es muy bueno. Y siento que mucha gente de nuestra edad lo ha escuchado y entiende lógicamente por qué hace sentido. Pero hasta que lo vives, creo que es algo que tienes que poder sentirlo y hasta entonces sí te la crees que es algo que pasa, ¿no? Sí, Sí, Tienes sí. que poder perder las cosas y a veces eso te lleva a un mejor sí. rumbo. Es como siempre dicen, de que de los errores se aprende, de los errores se aprenden, pero haz ese error y aprende del error y a ver si Sí, porque puedes muchas hacerlo, veces ¿no? es de que si sé que de los errores se aprende, entonces ¿por qué tengo tanto miedo a cometerlos? ¿No? La persona que genuinamente ha cometido muchos errores es la que sabe que entonces sí te dan enseñanzas y entonces ahí es donde ya no hay esa presión, que eso es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Dando vuelta 360 a toda la plática. Es Qué cierto, interesante. es cierto. ¿Cuál fue la mentira más cara que te has tenido que comprar? Yo creo que creer que mi valor dependía de mi resultado. Conectar mi propia valía al resultado. Ok. Y entonces, si no da el resultado, no vale. Ujú. Cuando el resultado puede ser una consecuencia o un tema que eventualmente a veces tienes, ¿no? Pero que son cosas que suceden.
que no te definen necesariamente como tu propio valor. Sí. Entonces, digo, o sea, tú Y dices... también creo que una gran mentira que nos contamos, no solo yo, que nos contamos es que mi vida depende de los estímulos externos. Que es una forma de no asumir responsabilidad de lo que me hicieron, háganme feliz, ayúdenme, pídenme, no me digan, no es tú hacia afuera. La vida se construye desde uno hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Obviamente hay un estímulo que impacta, pero la forma más fácil de no ser responsable de la vida es culpar a los demás, culpar al gobierno, el contexto, es que me tocó, es que soy blanco, soy menos blanco, soy moreno. A ver, estoy de acuerdo que eso tiene una influencia, pero si vives pensando que eso es lo que te va a resolver la vida, no hay forma que te resuelva. Claro, contexto implica, pues sí, hay contextos muy, muy adversos y que están ahí, que afectan. Innegable pensar que no, sería estúpido pensar que no hay ciertos contextos que favorecen más que otros. Claro. Pero en todos los contextos, la única forma de poder avanzar es reconocer que el contexto no te debe de determinar. Te influye. Pero lo que termina es cómo traduzco ese contexto. ¿Qué hago con el contexto? Ya estoy aquí, muy bien. ¿Qué hago con lo que me tocó vivir? En la condición en la que yo estoy, en el momento, sin compararme, porque de pronto uno empieza a hacer los paralelos, decir, no, bueno, es que este es más fácil que este. No, este tiene su problemática, este tiene otra. Cada uno tiene que lidiar con sus problemáticas propias de lo que le toca. Claro. Y de ahí para adelante. Pero si no asumes una responsabilidad de tu vida, entonces la responsabilidad depende de alguien más. Y entonces queremos que alguien nos salve. Nadie va a venir a salvarte. ¿Va a haber gente más generosa que te ayude a hacer menos complicado el camino? Indudablemente. Suerte. Pero si dependes de eso, olvídate. Bueno, ahorita ya para ir cerrando el episodio, queremos hacerte solo 2 preguntas más. ¿Ok? La primera es, ¿cuál es la pregunta más peligrosa que una persona puede hacerse? Y si todo lo que creo que soy solo es la historia que llevo años contándome, Wow. Muy de la mano de lo que dijimos al principio, de que no eres genuinamente libre. Estás repitiendo la historia que alguien te prestó, no cuentos que te contaron. O sea, vas más o menos de la mano de ahí. yo creo que eres lo que te cuentas. Entonces, quizá puedes cuestionar qué historia te estás contando, de quién eres, de quién no eres. De que eres capaz, Si esa ¿no? historia te está limitando o te está exponenciando. Es una pregunta tremenda. Wow. Si te has contado que soy torpe en esto, no soy capaz, esa es la historia que te cuentas. Soy feo, soy tonto, soy insuficiente. Te la crees. O sea, Bueno, esa es la historia que te estás contando. ¿Qué historia te cuentes? Por supuesto, no solo es, entiendo, el simplismo de crees, si crees va a suceder. No, bueno, o invoca y no es tan simple. Pero si no empiezas por ahí, no hay forma. No acaba ahí, pero si tú te cuentas una historia equivocada, no hay forma que le des la vuelta. Esa es la realidad. ¿Alcanza con una historia? No, pero es un buen inicio. Empieza a contar una mejor historia y después trabaja en ella. No solo cree y se te dará. Obviamente no. Actúa. Actúa, toma acción, define un camino. Pero empieza, toda historia de éxito sí empieza desde una narrativa distinta. Toda. Si tú todo el tiempo dices, soy un tonto, entonces, ¿por qué no? Cuéntate otra historia. wow. No puedes estar atorado ahí, pero tampoco alcanza. Pero es el punto de partida para mí, indudablemente. Me encanta. Hay una frase que dice, hay 2 personas, el que cree que puede y el que cree que no, y ambos están correctos. Sí, Es cierto. sí. Es cierto. Y sí creo que hemos caído en un simplismo, porque uno de la gente, no, pues, compensar, los astros se van a alinear. No, es como si que aparezca aquí dinero. No,
No Está da. buenísimo. Esperamos. Hay que construir en la acción. Acciones desde la conciencia. Estoy consciente de lo que estoy haciendo. Es un acto de voluntad. Es importantísimo. Pero si no lo construyes también desde una buena narrativa, imposible. Claro. Las narrativas te echan para atrás, ¿no? Claro. Oye, Claro. tío, Sí. pues ya para cerrar, si el día de mañana, tanto tú como Gino como yo desaparecemos, ¿cuál sería ese consejo o esa frase que le dejarías al mundo? Que nunca negocies quién eres para conseguir lo que quieres. Tiene que ver con no te traiciones. Yo empezaré por ahí. Wow. Congruencia, ¿no? Liderazgo. ¿Qué es lo que hemos estado platicando a lo largo de esta Qué gran cierre. gran Qué gran charla? cierre. No, estuvo increíble, me encantó. Ha Me sido un encantó. episodio de puro valor, de puro oro molido. No lo digo porque seas mi papá, te admiro muchísimo. Gracias. Me encanta todo lo que dices. Me hace muchísimo sentido y aparte, encima de todo, lo más importante es que me ayuda a ser una mejor persona, ¿no? Gracias. Una vez también me dijiste, así como muchísimas de las frases que saco aquí de la sabiduría del chip, Es tu cierto. mejor regalo es tu mejor versión. Y es a las personas que te rodean. Y creo que todos nos volvemos una mejor versión a través de este tipo de pláticas, estas enseñanzas que pues, tú toda la vida me has dado. No queda nada más que literalmente solo con todo el corazón abierto agradecer por todo lo que siempre me has enseñado a mí y que ahorita puedas abrirlo a que el resto de las personas lo escuchen, porque les pueda ojalá ayudar como a mí me ha ayudado durante mucho tiempo. Y ojalá todos lo escuchen como una Sí. alternativa nada más. No es una verdad final. Si esto te sirve para cuestionar alguna idea, para replantear una idea o para reafirmar tus propias ideas, donde puedes estar completamente de desacuerdo con lo que hoy platicamos, ya fue un momento valioso. Ya se cumplió un buen objetivo, ¿no? Claro. Construyamos juntos, cuestionemos, abramos diálogos y desde una posibilidad de que el otro puede tener razón, desde una buena escucha. ¿No? Wow. Mi querido Bis, también gracias por la invitación. No, hombre, no. Un gustazo. Te agradecemos los dos muchísimo y ojalá que la gente también encuentre ese valor. Igualmente les agradecemos y cualquier tipo de comentarios que nos dejen a nosotros para que también después poder tener una conversación más profunda de lo que la gente piensa, igual y contigo, tío, si vuelves a venir con nosotros y nos vuelves a recibir aquí en el restaurante, que increíble, como quiera, no te había dicho personalmente y te felicito porque está padrísimo el restaurante. Muchas gracias. Padrísimo. Pero pues ojalá que estas conversaciones nos sigan llegando un poquito de aquí a allá, ¿no? Es correcto. Gracias. Vente, pa.